Bueno, Amén. el día de hoy vamos a hablar de lo que sería nuestra forma de vincularnos con Dios. Yo le he llamado a este pequeño mensaje: ¿qué tan presente está la fe en tu vida? La ciencia ha avanzado mucho, ha logrado explicar o describir cómo suceden muchos fenómenos naturales, físicos, químicos, astronómicos y otros. Ha logrado incluso predecir y controlar algunos. Cada avance en medicina, por ejemplo, implica el entendimiento de muchos de los procesos del cuerpo humano. Es muy interesante entender que las intervenciones a través de sustancias o energías buscan cambios a nivel molecular, y cada molécula está compuesta por átomos y estos a su vez por partículas subatómicas. Cada vez se busca modelar con mayor precisión la composición de la energía y de la materia a nivel científico, pero en todos los modelos siempre se llega a un punto común. Hay un campo totalmente invisible. Todos los modelos de átomos y sus partículas subatómicas, por ejemplo, de la que estábamos hablando, son netamente teóricos, totalmente invisibles. Por más elaborada que sea una teoría científica, siempre tiene un campo ciego, más amplio de lo que a muchos científicos les gusta admitir, ya que admitir esto implica admitir que finalmente necesitan utilizar también la fe. Ahora, ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde nace la capacidad de creer en lo que no es palpable, de lo que no es materialmente comprobable? Esta es una capacidad única, exclusiva del ser humano, y aunque tiene que ver mucho con lo espiritual, con nuestra alma, con nuestra relación con Dios, en realidad la fe está mucho más relacionada con el pensamiento. Un neurocientífico español y conferencista llamado Joe Dispenza dice en un libro que se llama Deja de ser tú, dice: piensa en lo siguiente: todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda, mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Esta expresión de este neurocientífico es un reconocimiento humano, científico, documentado y meditado, de que las cosas que podemos ver y palpar existen por las cosas que no podemos ver ni palpar. Es por eso que yo encuentro maravillosamente clara la palabra cuando en Romanos 12 nos dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: mediante la renovación de su mente. No nos dice la renovación de sus almas, la renovación de sus espíritus. Nos habla de la renovación de la mente, de lo que es el pensamiento humano y cuánto peso puede tener en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con nuestro Padre, en nuestra relación con Dios. Necesitamos renovar nuestra mente. Es decir, cuánto de nuestra forma de pensar, como siempre nosotros hablamos en nuestro día a día, ha cambiado desde que hemos conocido al Señor. Esto es fundamental. Ahora bien, ¿cómo definimos la fe?
¿Qué cosa es la fe? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros ponemos nuestra fe en este mismo pasaje de Romanos 12, también dice, ¿no? Por la gracia que Dios, que se me ha dado, dice Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Quiere decir que nuestra fe no es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros adoptamos. La fe nos la ha dado Dios. La fe es la herramienta por la cual el Señor nos permite conectarnos, buscarlo a Él. Entonces, esta fe nosotros la ponemos, la usamos, la dirigimos siempre hacia alguna cosa. Cuando no conocemos a Dios, ponemos nuestra fe en muchas cosas. En nuestra pareja, ponemos nuestra fe en nuestro trabajo, ¿no? Los científicos, como este ejemplo que he tomado, ustedes dirán, ¿por qué está hablando Gabriel de ciencia? ¿Qué le pasa? Está loco. Pero lo que sucede es que si bien los científicos logran siempre explicar muchos de los fenómenos, describir muchas de las cosas que suceden, nunca pueden explicar por qué suceden. Porque ese es un terreno que, como dice el Señor, no les ha sido dado a conocer. Para nosotros, todo existe porque el Señor lo ha hecho. Nosotros, por medio de la fe, sabemos que todo existe porque el Señor lo ha hecho. En Hebreos 11 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue tomado por orden de Dios, fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Otras versiones dice, lo que vemos viene de lo que no vemos, lo visible viene de lo invisible, ¿no? En otras traducciones. Pero lo importante es que miren, cómo aún los científicos pueden ser creyentes, agnósticos, ateos, lo que sea, siempre llegan al mismo punto, de que todo el universo existe desde una cuestión, desde un campo que es imposible de ver. Y aquí la Biblia nos lo viene diciendo ya hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Jesús, en Hebreos, en el libro de Hebreos, este libro que se escribe dirigido a los hebreos, o sea, a los herederos de la fe de Israel, ¿no? Y yo les recomiendo que lean, no les voy a leer todo el capítulo 11 de Hebreos, pero es muy bonito porque aquí está, se lo titulan, en muchas Biblias lo titulan como grandes ejemplos de fe, ¿no? Habla de Abel, que dice, por su fe presentó una ofrenda agradable a Dios, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Rahab, ¿no? Dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. O sea, cuando ella recibió a los espías, no sé si conocen la historia de Rahab, ella sabía el poder que Dios había puesto en Israel, o sea, ella ya creía. Y por eso decía, todos aquí tienen temor, porque saben lo que ustedes han hecho a sus enemigos, pero Rahab sabía que ese poder que tenía el ejército de Israel no era un poder humano, era el poder de Dios. Y entonces por eso que ella ayudó a los espías israelitas en la ciudad de Jericó. Dice, esto es el Hebreos 11 en el versículo 32, esto sí se lo voy a leer, dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak,
Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. La forma en que nosotros nos relacionamos con Dios es espiritual. Definitivamente es a través del Espíritu que nosotros podemos tener un contacto con Dios. ¿Quién puede dar testimonio de haber tenido un contacto con Dios, por ejemplo, en la adoración, en la oración, en la alabanza, en estar haciendo algo y que Dios se manifieste? Pero todo esto es imposible si nosotros no transformamos nuestra mente por medio de la fe. La fe no solo significa creer, significa tomar lo que Dios nos ha dado como promesa, agradecer lo que aún no hemos recibido, agradecer lo que recibimos aunque no sea muy agradable, porque dice que la prueba produce constancia, ¿no? Que en la prueba es moldeado nuestro carácter. Entonces, nosotros necesitamos esa fe, pero esa fe, como les digo, que nos lleva al contacto espiritual con el Señor, esa fe tiene mucho más que ver con nuestro pensamiento. Es algo mental. Creer es un proceso mental. Si bien el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, esa necesidad, porque dice que la fe nos ha sido dada, para nosotros llegar a Él, necesitamos, como dice Pablo, moldear nuestro pensamiento. Ahora, ¿cuánto ese pensamiento ha sido o no transformado? Yo quisiera, si alguien quiere compartir alguna forma de pensar que haya sido cambiada o que crea que necesita cambiar. No tiene que ser algo íntimo ni nada de eso, sino o lo que ustedes deseen compartir. Como les digo siempre, no se empujen en orden, por favor. Hola Gabriel, hola Hola, Carlita. ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo sí quisiera compartir algo muy, muy bonito que el Señor me cambió y me transformó completamente porque pues cuando, como saben, acabo de tener mi tercer bebé y ha sido solo por el amor y la gracia del Señor que, que estoy tan feliz de tener a mis tres hijitos, porque yo, después de que tuve mi primer hijo, cuando tenía 19 años, yo había cerrado completamente la posibilidad de tener más hijos. Yo me negaba rotundamente a tener más hijos. No quería tener más hijos. No, era algo que rechazaba completamente, y todas las personas que en algún momento me decían con mucho amor incluso, ¿no? Ay, que cuando tienes la parejita, que no sé qué, yo respondía de una forma tan, no sé si decir amargada, pero tan dura. Decía, yo no quiero más hijos, yo quiero continuar mi carrera profesional y no, yo no quiero más hijos y me cerraba completamente a la posibilidad de tener más hijos con mucha dureza, con mucha amargura. Y cuando conocí al Señor a mis 28 años, Él transformó tanto mi vida, me sanó tanto mi corazón, que realmente me,
me mostró y me hizo ver la bendición tan maravillosa de ser mamá, de tener hijos que son fruto de él, ¿no? Porque él es el único que da la vida y el que la puede quitar. Y bueno, cuando tuve a mi segundo bebé, realmente cuando me enteré que estaba embarazada, pues no fue una noticia que recibí con alegría. Pero el Señor usó todo esto para bien, lo usó tanto para sanar mi corazón, para transformarlo, para limpiarlo, para realmente pasar por ese proceso de purificación es muy doloroso, pero realmente nos lleva a tener esa fe y esa convicción de que Él es real, de que Él es verdadero, de que cuando Él toca algo no añade tristeza, de que cuando Él está presente, todo lo que Él nos da realmente es lo que Él tenía planeado para nosotros. Y bueno, ahora hace 15 días más o menos, hace 2 semanas, ha nacido mi tercer bebé y desde que recibí la noticia fue la primera vez que la recibí con tanta emoción, con tanto amor, con tanto de Él presente, Gloria a ¿no? Dios, Y Joanita. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sí. crees que esta transformación hubiera tenido lugar si no se hubiera transformado, si tú no hubieras dispuesto tu pensamiento a ser transformado? Mm, En verdad no, cuando conocí al Señor, Él transformó mi mente, Él transformó completamente mi vida, transformó mi mente y algo que Él me mostró, eh, bueno, yo antes de tener a mi primer hijito, a Leo, yo aborté un bebé. Entonces, algo que la primera vez que Dios me confrontó en su palabra fue en Proverbios 6, que decía las 6 cosas que Dios aborrece y las 7 que son abominación. Y una de ellas era derramar sangre inocente. Y cuando yo leí eso fue el Señor, fue su palabra, así como la espada del Espíritu que es, atravesando mi corazón y empezando a sanarlo, porque me hizo ver lo que hice, me dio ese arrepentimiento genuino que viene de Él y me perdonó, porque yo nunca le había pedido perdón por haber hecho lo que hice, Gloria a Dios, pero Joanita. Él me Yo, perdonó. yo en verdad me quedo muy, muy maravillado de cuánto, porque nosotros compartimos, ¿no? Semana a semana, día a día, a veces una parte de nuestra vida con estas reuniones, con los mensajes, pero es maravilloso ver lo que el Señor va haciendo con Mamá, nosotros. Y es mamá, en realidad la mente. Yo les quiero contar algo. mamá, En mamá. cuando estaba buscando ejemplos de fe, ¿no? Encontré el de Mateo 8, en Mateo 8, cuando Jesús sana a un leproso. Pero Jesús, bueno, ustedes deben conocer la historia, ¿no? Jesús sana a un leproso que le dice, ¿no? Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Y el Señor le dice, sí quiero, queda limpio. Lo que a mí me sorprende y me maravilla de esta historia que no había meditado antes, es que el Señor le dice, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Miren qué grande es el Señor, que cuánto Él utiliza los testimonios como el tuyo, Joana, y como el de cada uno de ustedes, los testimonios de fe. Es muy, muy poderoso el hecho de que nosotros demos testimonio. Y miren cómo es una especie de estrategia del Señor. Le dice al leproso, le dice, no le digas a nadie. Y lo manda al templo a dar la ofrenda que ordenó Moisés, ¿no? La ofrenda según la ley levítica. Pero
para que le sirva de testimonio. O sea, el Señor estaba buscando el impacto mayor porque no iba a ser la palabra de este hombre que tenía fe lo que iba a dar testimonio, sino que todos los ojos de las personas que lo reconocieran lo iban a reconocer como el leproso, pero el Señor lo sana, lo limpia, y no sería más llamado ya el leproso, sino sería el hombre que da testimonio y que va y da su ofrenda, ya una ofrenda, claro, según la ley, según, ¿no?, el mandato levítico, pero es una ofrenda ya de fe, de agradecimiento. Entonces nosotros necesitamos que nuestra vida sea esa ofrenda. Obviamente nosotros ya no estamos bajo digamos, cumplir con esto de que nuestra fe y lo que el Señor hace con nuestra fe, a través de nuestra fe, sirva de testimonio para otras personas. En verdad, yo me sorprendo cada día de estar aquí, de compartir con ustedes, de conocer un poquito de cada una de las historias que ustedes comparten en estas reuniones y de ver cómo el Señor va obrando y va transformando y va maravillándonos cada día. Nosotros mismos, Carla y yo, somos un testimonio de lo que el Señor puede transformar, de lo que Él puede hacer y cada día lo sigue haciendo. Cada día es un trabajo, pero que tiene que ver mucho con el pensamiento. Tenemos que llenar nuestro pensamiento de Dios, llenar nuestro pensamiento de fe para que el Señor siga obrando. Nuestro pensamiento tiene que ser transformado, porque si bien el Señor es todopoderoso, es también respetuoso. Entonces nosotros tenemos que ir entregando cada una de nuestras cargas, cada una de las cosas que necesitamos que sean transformadas y sean transformadas en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, para que nuestra forma de pensar no sea, como dice la palabra, no se adecue al mundo, sino que nuestra forma de pensar se adecue a la voluntad del Señor, al reino de los cielos. Los amamos mucho, en verdad les agradecemos mucho por compartir con nosotros un poco de su vida en cada una de estas reuniones y damos la gloria al Señor por cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. En este momento les tenemos que dejar, se va a quedar a cargo Lourdes de la reunión y yo quisiera que compartan eso, que tengan siempre presente que la obra transformadora del Señor es en todo momento, día a día y nunca para. Y lo que primero tiene que transformar, que tenemos que entregarle al Señor para que transforme, es nuestra mente. Un abrazo, Dios los bendiga, las bendiga a todas y a todos. Bueno, quería esta noche seguir solamente con la lección que nos ha compartido Gabriel, que es justamente sobre la renovación de nuestra mente, ¿no? Lo que él nos estaba diciendo de cómo Dios va actuando de una manera sobrenatural y nos cambia primero el pensamiento, la mente. Esa es la manera que también llega a cambiar nuestro corazón de una manera definitiva, ¿no? Porque todas sabemos que somos las mismas de cuando comenzó nuestro proceso, ¿no? Cada una de nosotras ha tenido un proceso distinto, son casos diferentes, pero creo que a todas nos ha tocado de una manera parecida, en el sentido de que ese proceso llegó a remover nuestra vida por completo. Todas estuvimos en un punto, como se puede decir, en el peor punto de nuestra vida, en el cual nos sentimos, nos habíamos sentido desanimadas, solas, en el cual estuvimos, como se dice, a punto incluso de hacer cosas que creíamos que nunca íbamos a hacer, ¿no? En ese punto nos encuentra el Señor y lo que Él hace es usar todo este proceso tan doloroso en nuestras vidas, lo usa de una manera maravillosa, porque a pesar de que estamos en un momento en el que tal vez pensamos que ya no hay esperanza, que estamos solamente sufriendo grandemente y ya no hay manera de acabar con ese dolor, no hay manera de que las cosas mejoren,
Dios nos va mostrando cómo poco a poco Él puede transformar ese dolor y esa prueba tan fuerte y tan dura en nuestra vida para hacer de eso algo maravilloso, ¿no? Qué lindo es el Señor que puede transformar lo vil, lo malo en algo maravilloso y precioso. Pero todo se da por medio primero de la transformación de nosotras mismas, ¿no? Muchas de nosotras hemos querido cambiar nuestra situación de un momento a otro, ¿no? Estamos en un momento en el que queremos cambiar a los esposos, queremos cambiar a los familiares, nuestra situación económica y muchos de los problemas que tenemos. Y nos concentramos en eso, en querer cambiar a los demás, en querer cambiar la situación, cuando en realidad la clave de todo eso es primero cambiar nosotras. La renovación de nuestro pensamiento se da poco a poco, o sea, no se puede dar de la noche a la mañana porque es un proceso eh, de cambio completo y sabemos que a nosotras muchas nos ha costado bastante. Hay algunas que llevamos en el proceso años, hay algunas que tal vez en unos pocos meses ya hemos podido también ver o ver esos cambios en nuestra vida, pero cada una de nosotras va a llevar el proceso de una manera distinta dependiendo también de cuánto empeño, de cuánta persistencia le pongamos, porque todo es un trabajo de la mano del Señor, ¿no? Él nos quiere transformar, pero depende mucho de nosotras, de cómo vamos a también ayudarlo a Él, como se dice, ¿no? Cómo vamos nosotras también poniendo de nuestra parte para que todo ese proceso se vaya dando poco a poco. Entonces, estaba escuchando el testimonio de Joanita, ¿no? Que nos había compartido hace unos minutos sobre cómo el Señor transformó ese pensamiento que ella tenía antes en el mundo, ¿no? Que muchos de nosotros también lo hemos tenido, yo lo comparto también porque cuando estaba soltera tampoco yo quería tener hijos muy joven, ¿no? Yo decía que no, que eso más adelante. Entonces siempre ponía mis prioridades o mis intereses personales antes que eso, ¿no? Y así cada una de nosotras ha tenido que luchar contra un pensamiento, una manera de que nos viene ya del mundo, ¿no? Que nuestra familia, que nos han enseñado desde nuestra niñez, que hemos ido formando nuestra personalidad desde pequeñas, ¿no? Y transformar eso en realidad es un poco difícil, pero sí se puede dar. De manera de testimonio, yo podría decirles que también mi pensamiento de antes era muy diferente al de ahora. Para mí fue muy difícil cambiar primero mi manera de vivir, ¿no? Porque era una persona que estaba acostumbrada a las cosas del mundo. Desde muy joven yo recuerdo que me gustaba ir a fiestas, que me gustaba salir con mis amigas, mi vida era buscar, como se puede decir, diversión o maneras de calmar mi dolor, mis ansias, todo lo que yo tenía por dentro guardado. Entonces trataba de, como se dice, llenar esos vacíos buscando en la diversión, en el tomar, en salir a fiestas, salir con mis amigos, buscando eso, ¿no? Ese consuelo que yo necesitaba. Pero yo en esos años no lo veía como algo malo, porque en el mundo eso es aceptado, ¿no? Es normal ahora, hoy en día, que una chica joven salga eh, a una discoteca, que tome desde muy joven, incluso que se prueben drogas, otras cosas. Entonces yo todo eso lo veía como algo normal de mi edad, ¿no? No sentía yo que estaba en pecado. No creía yo hacer algo malo. Decía, mi pensamiento era de que mientras yo no dañe a los demás, no estaba siendo una persona mala, ¿no? En el mundo yo tenía solo el pensamiento de que un pecado fuerte era matar, era robar, estafar a alguien. Y mientras yo no hiciera nada de esas cosas, yo, por ejemplo, para mí, yo era una buena persona, creía en Dios y para mí era como que a mí Dios no me tenía que decir que yo he pecado de ninguna manera, ¿no? Pero vemos cómo yo estaba muy equivocada, obviamente, no conocía a fondo la palabra, no había leído, no había estudiado, no me habían enseñado tampoco eso en mi familia. Entonces, en mi ignorancia, yo tenía ese pensamiento tan equivocado que solamente he podido abandonar, a romper, una vez que llegó la verdad a mi vida, ¿no? Una vez que llegó la palabra y que Dios me confrontó con todo mi pasado cuando yo comencé a estudiar la palabra, ¿no? Fui confrontada cara a cara y me di cuenta de lo equivocada que estuve por muchos años, ¿no? Y fue ahí donde yo recién tuve las ganas y el deseo de cambiar,
porque entendí que muchas de las cosas que a mí me habían pasado en ese momento, por las cuales yo me quejaba, ¿no? Por ese proceso que yo estaba viviendo de estar sola con mi hija, muchas de esas cosas fueron también consecuencias de mis decisiones, ¿no? De cómo yo había llevado mi vida hasta ese momento. Una vez que decidí, por iniciativa mía, cambiar y tratar de llevar una vida distinta, no fue fácil tampoco, porque de la noche a la mañana tenía que cambiar de amigos completamente. Todas mis amistades eran gente que estaba en el mundo, que me llamaba para salir, ¿no? Que hay una fiesta, que hay esto, que vamos aquí. Entonces yo también tuve que poner mi parte en alejarme de muchas de esas personas que yo le tenía estima, ¿no? Porque yo las sentía mis amigas, mis amigos. No me daba cuenta que esa no era una amistad buena o edificante para mi vida, ¿no? Eso es algo que también el Señor ha tenido que guiarme poco a poco, a saber elegir mejor las personas con las que me relaciono hoy en día, ¿no? Antes no lo sabía y no lo pensaba de esa manera. Entonces fue Dios como fue transformando poco a poco eso, y mi pensamiento hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Ahora me doy cuenta de muchas cosas que en el pasado ignoraba, y eso es parte del trabajo que hace el Señor en cada uno, ¿no? Cómo nos va dando esa convicción de nuestras propias equivocaciones, de nuestros propios errores, y nos llama a perfeccionarnos día a día en la palabra del Señor, a estudiar esa palabra, a no vivir ya en la ignorancia, a no vivir ya en pecado. Gracias a Dios que la verdad llegó a mi vida y pude transformarla. Por eso hoy en día vivo de una manera distinta y ahora sí me siento feliz, ¿no? Antes solamente, como les decía, buscaba un consuelo o un alivio para mi dolor en las cosas del mundo. Y en realidad era, era un alivio pasajero, temporáneo, que tampoco era duradero, ¿no? Solamente en Dios he podido encontrar mi verdadera medicina, mi verdadero doctor. Él ha sido quien ha sanado cada una de esas heridas que yo he llevado desde niña, de mi pasado. Y sé que así ha obrado en la vida de cada una de ustedes, ¿no? Lo que hoy hemos estado estudiando, como dijo Gabriel, es cómo el Señor va transformando, y tiene que comenzar obviamente primero en transformarnos a nosotras mismas, ¿no? El pensamiento que tenemos hoy debe ser siempre muy diferente al que hemos tenido en años pasados. Debemos siempre día a día perfeccionarnos y mejorar algunas de esas áreas en las que hemos estado muchas equivocadas por muchos años, ¿no? Esta es la maravillosa obra del Señor, y eso es lo que deseo que pase también con cada una de ustedes, ¿no? Sus testimonios pueden ser distintos al mío, pero sé que cada uno de ustedes debe guardar dentro de sí aquellas cosas que saben, en las que el Señor le ha mostrado que tiene que cambiar, que tiene que soltar, que tiene que dejar atrás. Y eso es lo que debemos enfocarnos ahora, en dejar atrás todas esas cosas y ir renovando nuestra mente, como se dice, nuestro pensamiento, para que finalmente nuestro corazón y nuestra vida sea renovada por completo, para que podamos vivir esa vida maravillosa al lado del Señor. Esa solamente es la clave, solamente es ir de la mano del Señor, y Él es el quien va a completar el trabajo, Él es quien va a hacer finalmente esa obra maravillosa. Yo espero que cada una de ustedes pueda meditar esta noche en esta palabra que se ha compartido, en todo lo que estamos compartiendo ahora sobre, y dejar también que el Señor siga obrando en ustedes, que eso es lo único que en realidad tenemos que pedirle ahora, no que transforme, no hacer nosotras la transformación, no hacer nosotras pretender cambiar nuestra situación cambiando a los demás, diciéndoles qué hacer, ni nada de eso. Es el Señor quien va a obrar, y nosotros solamente podemos tener la tranquilidad de soltar todo en sus manos, dejarlo todo a sus pies y descansar en sus brazos de una manera maravillosa, sabiendo que Él tiene control de todo.